Era Nochebuena cuando la madera se dio al primer golpe. No llegó con villancicos ni con luces. Llegó envuelta en polvo, con las manos temblando y los ojos encendidos por el frío. En la casa del rancho, el fogón ya casi apagado despedía un hilo de humo, y el silencio tenía el tamaño de la ausencia que sobrevolaba ese lugar desde hacía años. Carlos Vázquez abrió la puerta con la llave todavía fría de sus dedos. Afuera, la hiel corría por el camino como si quisiera borrar las huellas de quien cruzara. Una mujer se sostenía contra la pared del portal, la ropa hecha jirones, la falda manchada, una manta raída sobre los hombros. Tenía una herida en la frente que no era más que una raya de sangre seca, y la cara, pese a todo, parecía guardar una bondad que el viento no lograba arrugar. Juana, su hija, apareció en la penumbra con una linterna en mano y los ojos grandes como lunas. Tenía 7 años apenas, y la fragilidad en su voz era la fuerza que quebró la resistencia de su padre. «Papá, déjala entrar, está sola». Carlos había construido un cerca de silencio alrededor de su corazón desde la muerte de su esposa. Lo había hecho con trabajo, con raciones exactas de soledad y con noches enteras fuera del mundo. Lo que no había previsto fue que la ternura de una niña fuera el martillo capaz de abrir esa puerta. Miró a la mujer con la dureza de quien no quería sorpresas, con la cautela de un hombre que sabe que la compasión puede costar. Pero cuando la pequeña tomó la mano de la desconocida y la arrastró hacia adentro con la naturalidad de quien ofrece almohada, Carlos sintió que alguna costura dentro de su pecho cedía. La voz de la mujer, grave y sin pretensiones, dijo: «Se me cayó el camino, señor. Le pido una cama aunque sea hasta mañana». No pidió mucho, no supo pedir nada elegante, pidió refugio. En la cocina, el fogón volvió a prender con el sonido de una cuchara que removía la olla como si la casa despertara de golpe. Paulina, porque ese nombre le ofreció al final, casi sin querer, se sentó junto a la lumbre. Juana le limpió las manos con una tela nueva que su mamá ya no usaba, y Paulina contó, en fragmentos, que había huido de un pueblo donde la palabra culpa se había clavado en su espalda sin piedad. No quiso hablar de lo ocurrido esa tarde. Bajó la mirada y habló en torno a silencios que eran a la vez confesiones. Carlos observó. Tal vez por eso la dejó quedarse, porque en los gestos cotidianos no halló amenaza, sino ganas de arreglar platos, de barrer un piso que necesitaba manos, de cantar en voz baja mientras recogía tarros rotos. La mujer tenía una manera de poner las cosas en su sitio sin alzar la voz. Cuando lavó los trastes, los hizo sonar como quien devuelve orden a un universo desigual. Aquella noche, mientras la luna se asomaba entre las ramas peladas del mezquite, Carlos durmió mal. La memoria de su esposa, de los ruidos que ya no existían, lo obligó a escuchar cada crujido como una voz que reclamaba pasado. Pero en medio de la vigilia, vio a Paulina en la cocina, preparando más tortillas de las necesarias, con las manos aceleradas para que nadie se fuera con hambre. A la mañana siguiente, Juana la despertó con una flor recogida del patio. Paulina la tomó entre los dedos como si nunca hubiese tenido una, y su risa, una risa verdadera, sin freno, pareció llenar la casa de un calor que no se medía en brasas. Carlos la observó quedarse en el corredor, despertándose a la vida de una familia ajena. La miró preparando café, hablando con la niña de cosas pequeñas. La vio barrer el polvo de la mesa donde, meses atrás, su esposa dejara la libreta con la lista de la compra. No dijo palabras románticas, no era hombre de palabras sueltas, pero en el silencio que armaba sus mañanas, algo cambió. La presencia de Paulina no era solo un cuerpo que necesitaba techo, era un reencuentro con la posibilidad de tender la mano sin que esa mano fuera traición. Afuera, el rancho seguía siendo un conjunto de sombras útiles: el corral, el galpón, las cercas.
Por la tarde, llegó tía Remedios con un pequeño atillo de pan. Ella conocía los tiempos y el carácter de Carlos. Sabía que la caridad es patrimonio de quienes han sido rotos. Tía Remedios observó a Paulina con una mezcla de curiosidad y ternura, y sin pedir explicaciones, comenzó a hablarle de milagros silenciosos, de una vecina que se recuperó de una fiebre con el calor de la casa, de una vaca que pasó de la agonía a la leche. Eran historias sencillas, de aliento más que de asombro. Paulina escuchó como quien necesita creer que el mundo aún guarda huecos donde uno puede respirar. En los días que siguieron, Paulina aprendió a hacer su tarea en una casa que no era la suya. Arregló una cortina, enseñó a Juana a coser un botón, le contó cuentos de animales que no quedaban en la memoria de Carlos. Poco a poco, el rancho dejó de ser solamente el lugar en el que se sufría la ausencia y empezó a ser un lugar que se organizaba alrededor de risas y platos limpios. Alguna vez, al verla barrer, Carlos recordó a su esposa María, cómo doblaba la ropa, cómo canturreaba mientras cosía, cómo imaginaba el futuro. El recuerdo no era nostalgia inerte, era una herida abierta que con el tiempo comenzó a cicatrizar. Paulina no hablaba de su pasado en voz alta. A veces veía su mirada perderse en el horizonte, como si buscara atrás algo que se negaba a volver. Cuando Juana le pedía cuentos, ella inventaba historias donde las mujeres eran fuertes y, sobre todo, muy amables. Y cuando Carlos llegó a acostarse, la oía rezar en voz baja, no por milagros materiales, sino para pedir fuerzas y agradecer lo mínimo, una casa caliente, una cama a salvo. No eran oraciones didácticas, eran actos de simple humildad. La gente del pueblo lo notó pronto. En la plaza, la señora del puesto de telas comentó que había visto a una mujer comiendo en lo del Vázquez. En la tienda de abarrotes, alguien preguntó con voz baja si la señora Juana tenía compañía otra vez. Los comentarios llegaron con la velocidad de la polvareda. Algunos eran curiosos, otros examinadores y unos pocos malintencionados. Para Carlos, los ojos en la calle le devolvían a la mesa la sensación de ser observado como si hubiese hecho algo indebido por dejar que una extraña durmiera bajo su techo. Don Esteban Salazar no era un vecino más, era la figura que sostenía la mayor parte del latifundio en la región. Su nombre se pronunciaba con respeto temeroso, no solo por la tierra que poseía, sino por la influencia que su apellido tenía en la vida de todos. De su mano iba siempre la voz de su esposa, Constanza, que se movía en la alta sociedad con el frío de quien no perdona pequeños agravios. Nunca faltó quien dijera que si algo salía mal, sería don Esteban quien ordenaría qué hacer. Una tarde llegó un joven del pueblo a vender leche al rancho. Se detuvo más tiempo del necesario a mirar la casa. Con la sutileza de quien no quiere hacerse notar, dejó caer la pregunta: ¿la nueva mujer? ¿Cómo se llama? Carlos respondió con monosílabos. No le gustaba hablar de lo que sucedía en su casa con quien no fuera de su confianza. El hombre se fue, pero su paso dejó una estela de atención que no tardaría en transformarse en rumor. Paulina, por su parte, aprendió a levantarse temprano para amasar tortillas y preparar el desayuno. Había en sus manos una precisión vieja. Sabía hacer la masa con el oído, con la mirada, con una memoria de hogares. Juana la observaba con devoción. La niña ya había entregado un puesto de cariño que su padre creía que estaba reservado únicamente a la sombra de su madre. Carlos, cuando los veía juntas, sentía una mezcla de alivio y temor. Tenía miedo de que aquello fuera otro espejismo, una esperanza que se evaporaba con el viento del rancho. Una tarde de invierno, mientras limpiaba trastes, Paulina encontró una cajita de madera debajo de una tabla. No era suya, y al abrirla apareció un puñado de cartas atadas con hilo. Eran cartas que hablaban de un amor antiguo.
la letra de María, la esposa muerta, con frases que venían desde un tiempo donde la casa parecía más gente que soledad. Paulina no quiso indagar. Dejó la cajita tal cual como si tocar aquello fuera una profanación. Pero Carlos, que la observaba desde la puerta con la mirada pegada a la luz que entraba, comprendió que esa caja también los acercaba. No por la caja en sí, sino porque alguien ajeno había respetado el tesoro de otro. Hubo, sin embargo, pequeñas escenas que le recordaron que el mundo afuera no perdona las debilidades del interior. Una tarde, la mamá del muchacho que vendía leche se acercó para ofrecer unas tortillas. Le vino la costumbre de mirar a quien llama a la puerta. Esta vez, su mirada no fue neutral. Al despedirse, dejó caer una frase sin filtro. «Deben tener mucho cuidado, Carlos. La gente habla». Carlos apretó los puños bajo la mesa. No era tanto por él como por Juana. Tenía claro que la vida de su hija no podía convertirse en la moneda de las habladurías. Aún así, la casa funcionaba por un ritmo nuevo. Paulina tenía la paciencia de quien cose trapos y recompone vidas. Enseñó a Juana a plantar rabanitos y a armar pequeñas figuras con nasa. La niña trajo a casa amigos con quienes la mujer compartía pan. Los días se fueron llenando de cenas improvisadas, de historias por la noche junto al fogón y de promesas implícitas que no se decían en voz alta, porque las palabras a veces son frágiles. Carlos se acostumbró a devolverle la mirada sin ese peso que la soledad le había imprimido. Fue aprendiendo a sonreír con menos esfuerzo. Era imposible que esa paz no llamara la atención. En la plaza, alguien vio a Paulina ir a la iglesia a poner una vela por la noche y la noticia corrió de boca en boca. Para el pueblo, una mujer sola en una casa de varón era tema de comentario, cuestión de seguridad, de honor, de costumbres. Nadie parecía preguntarse por la verdad completa. Las historias prefieren la mediocridad de las certezas rápidas. Pero en el rancho se vivía el milagro de a poco. No uno de esos prodigios que cambian la suerte en una tarde, sino una transformación hecha de panes compartidos, de camas tendidas y de la sensación tibia de no enfrentar la noche sola. Carlos no hablaba de milagros, porque para él el milagro, si acaso existía, no era más que la capacidad humana de recomponer lo que el dolor había deshecho. Una noche, después de que Juana se durmiera con la cabeza apoyada en el regazo de Paulina, y cuando la casa se quedó en la penumbra apenas iluminada por la luna, Carlos se acercó al patio. La vio mecer la cobija con un cuidado casi maternal. Él no sabía si tenía derecho a sentir lo que empezaba a sentir, pero las palabras se le escaparon en un susurro que salió más para sí mismo que para ser oída. «Eres el milagro que buscaba». No fue una declaración pública, no fue una promesa, fue una confesión a la noche, una rendición pequeñita a la esperanza que vuelve. Paulina, que escuchó la voz detrás de ella, no respondió con un beso ni con grandes promesas, sonrió con esa humildad suya y agradeció con los ojos. Juana, que se despertó por un segundo, murmuró un te quiero que no necesitó más traducción. En ese instante, la casa se transformó en algo con nombre propio, familia, aunque fuera todavía frágil y a medias. Los días siguientes trajeron trabajo y rutinas. Carlos salió al campo con los hombres, la tierra pedía atención. Paulina fue encontrando su lugar, comenzó a coser las camisas de trabajo, a preparar la comida para los que aún vivían en el rancho y a atender la parte más suave de las heridas que las jornadas largas dejaban. Habló con los peones con respeto y sin concesiones a la lástima, y con eso se ganó una especie de aceptación que no es igual a la aprobación, pero que al menos dejaba menos espacio para el desprecio. Sin embargo, el pueblo no ama la neutralidad, necesita etiquetas. Una mujer llegada de la nada es fácil de clasificar y utilizar en cuentos. No tardaron los ojos curiosos en convertir el misterio en chismes. Una vecina escuchó, y escuchó mal, que una joya había desaparecido de la casa de Constanza Salazar. La noticia se regó como aceite en tela. La gente la avivó con conjeturas. ¿Quién podría ser sospechosa más fácil que la mujer que no tenía pasado conocido y que ahora compartía alimentos y techo con quienes hasta hace poco pensaban que su hogar era un mausoleo de silencio?
Cuando las primeras preguntas llegaron por correo del pueblo, Carlos reaccionó con la furia contenida de quien no permite que su familia sea tocada. Salió al corral con la mirada dura y el ceño fruncido. «No permitiré que alguien le hable mal a mi hija por una chica que nos salvó la Nochebuena», dijo a quien quiso oírlo. No buscó pelea. Su forma de proteger era levantar la voz en defensa de lo que existía. Pero la sospecha crece con la paciencia del que tiene tiempo. Se instala en los rincones y espera el momento oportuno para aparecer con nombre y apellido. Una tarde de viento, llegó al rancho un muchacho que repartía correspondencia. Traía una nota simple, sin sello de importancia real, pero su contenido bastó para tensar el aire. Alguien había visto, dijeron, a una mujer salir esa tarde de la hacienda de don Esteban con un paquete envuelto en papel, y otros juraban haberla visto cerca del pueblo con un paquete en la mano. Las versiones eran muchas y la verdad era una. Carlos la miró con la dureza del hombre que no permitiría que se juzgara sin pruebas. Paulina, cuando escuchó, palideció, pero guardó la calma porque sabía que la vida no siempre da tiempo para explicar. Tenía la mirada de quien ya había aprendido a no dejarse arrastrar por los primeros rumores. Esa noche, en la cocina, se repitió la conversación de poca palabrería que a veces cambia el curso de las cosas. Paulina confesó que había pasado por trabajos que la obligaron a aceptar ayuda donde la dignidad se pagaba en silencio, pero negó con firmeza cualquier robo. «No soy ladrona, don Carlos», dijo con la voz templada. Juana, sentada en una almohada, tocó la mano de la mujer como si eso fuera suficiente para decir la verdad. Carlos no tenía pruebas para creer en lo que ella decía más que en lo que su propia casa le mostraba, la manera en que Paulina cuidaba a su hija, cómo limpiaba las ventanas con paciencia, cómo nunca pedía nada sin ofrecer algo a cambio. Sin embargo, la sombra de la hacienda de los Salazar era larga. Las historias de las noches de gala y de la esposa orgullosa, de Constanza que no toleraba afrentas pequeñas, habían dibujado una figura que podían mover ojos y oídos a su conveniencia. Y en pueblos como el suyo, cuando la reputación de una mujer se tambalea, los mundos que ella habitaba a menudo se derrumban sin piedad. Al día siguiente, mientras el sol calentaba el patio, un mensajero llegó con una misiva. No venía a pedir explicaciones, venía a preguntar por Paulina. La tinta era formal y la letra clara. Se solicitaba que la mujer acudiera a la hacienda para una aclaración. No se trataba de una invitación amistosa. El tono era el de quien sabe ordenar. Carlos tomó la carta, la miró y sintió en la garganta la historia repetida de burlas que ponen precio a la dignidad. Miró a Paulina y a Juana. Las dos estaban a su lado, pequeñas y confiadas. No pudo dejar que la duda acabase con lo que había germinado. Si alguien traía acusaciones, que vinieran mejores pruebas. Esa noche, sin decir muchas más palabras, Carlos preparó su caballo. No iba a armar escándalo en la hacienda. Era hombre de modos, pero también de principios. El rancho necesitaba una verdad que no fuese la de los murmullos. Montó con la calma de quien sabe que la noche puede ser testigo de colisiones inevitables. La luna, alta y clara, pareció seguirlo con la curiosidad de un juez. Mientras se alejaba, Paulina lo miró con la tensión de la que no quiere perder a la gente que la ha salvado. Juana se aferró a la manta, sus ojos grandes reflejaban la mezcla de miedo y confianza. Paulina tomó la mano de la niña y con voz baja dijo: «Si la llevan, yo volveré. No le fallaré a esta casa». No era promesa grandilocuente, era una certeza formada por la costumbre de ser quien regresaba aunque todo intentara detenerla. Carlos no respondió con juramentos. Sabía que algunas noches exigen confianza sin mapas. El caballo pisó la tierra firme y dejó tras de sí un rastro que en la madrugada alguien estaría observando.
No todos los caballos llevan noticias buenas, y en muchos lugares la justicia tarda más en llegar que los caballos en traer rumores. Pero él montó con la intención de que al volver la casa siguiera siendo casa y no un escenario para el espectáculo de los otros. Nada haría prever por entonces que la Nochebuena había prendido a su alrededor una llama que, a medida que pasaran las horas, no sería fácil de apagar. La llegada de aquella mujer de harapos había sido un acto de misericordia, y la misericordia, en su forma más pura, suele atraer tanto al amor como a la sospecha. Carlos cabalgó hacia la hacienda con la determinación de deshacer una sombra. No sabía aún que al hacerlo abriría las puertas de un conflicto que pondría en juego no solo la paz de su rancho, sino la dignidad de quienes lo habitan. Si esta historia te intriga, suscríbete para no perderte cómo termina. La llegada a la hacienda fue como atravesar un decorado de otra época, portones de hierro, palmas que se mecían sin sonido y faroles que arrojaban círculos cálidos sobre el camino de tierra. El casco de la casa grande parecía observar con una paciencia que olía a muchas cenas y a muchas noches cerradas en secreto. Carlos desmontó y ató el caballo a un poste con la precisión de quien hace las cosas por necesidad y no por orgullo. Llevaba en los hombros la urgencia de quien no puede permitir que la suya sea la última voz en defender a alguien. Entró por un corredor donde los cuadros enmarcaban sonrisas que no reconocía. Don Esteban lo recibió con una cortesía medida. Constanza apareció detrás de él como una figura cincelada por el desprecio. Había en su collar un brillo que parecía desafiar la penumbra a la que tenía sometida la verdad. Ella estudió a Carlos con esos ojos que no toleran preguntas mal hechas. «¿Qué asunto lo trae, señor Vázquez?», preguntó don Esteban con voz neutra. Detrás suyo, algunos criados se arremolinaban, midiendo la ocasión. Carlos habló de forma clara, sin alardes. Pidió hablar por la mujer que había ayudado a su casa la Nochebuena. Dijo el rumor que corría y explicó que Paulina había sido citada a la hacienda. No buscaba escándalo. Exigía que no se tomara por cierto lo que no tenía pruebas. Constanza puso la mano sobre el respaldo de una silla, como quien suspende la gravedad de un cuerpo con la señoría heredada. «Se han perdido unas pertenencias en la casa», dijo ella con el filo de quien decide la culpabilidad incluso antes de hablar. «Hay testigos que vieron a una mujer con un bulto. No invente, don Carlos, no ande protegiendo a cualquiera». Las palabras cayeron y por un momento todo lo que Carlos guardaba se tensó. No buscó rabia, buscó verdad. Habló con la calma de quien sabe que la fuerza bruta no limpia el barro de la acusación. Pidió hablar con quien llevaba el caso, con quien sabía los hechos. Don Esteban, con la paciencia que permite a quien manda, señaló el patio donde, no lejos, un grupo de hombres conversaba con risas comprimidas, como si supieran la parte de la historia que conviene mencionar. Antes de que la conversación se enrareciera, un joven sirviente salió, con la respiración agitada. «Señor, la mujer está aquí, la tenemos en la casita del fondo». Carlos sintió cómo se le hundía el pecho, y sin más, se dirigió a ese rincón de la hacienda donde la luz era poca, pero la voz de los peones llegaba en murmullos. Lo llevaron a un pequeño cuarto de adobe con una puerta cerrada a la que le faltaba el cerrojo, como si no hiciera falta. La vergüenza era suficiente cerrojo. Paulina estaba sentada en el suelo. No tenía esposas. La retención era el miedo que la rodeaba. Miraba con una firmeza que mezclaba cansancio y orgullo. Sus manos estaban limpias. Su ropa, como siempre, no pedía compasión. Al ver a Carlos, sus ojos se encendieron con una mezcla de alivio y de advertencia. Juana, que había quedado en el rancho, vino a su mente como una campana que llama. «¿Por qué?», fue lo único que ella pudo decir en cuanto la puerta se abrió más. La voz le sonó a quien pide un nombre en la noche. «Por rumores», respondió don Esteban, que había entrado con paso medido. «Y porque las pruebas apuntan a quien no tiene nombre ni pasado en este pueblo». Carlos empujó con más palabra que movimiento. Preguntó qué pruebas. Un peón, con la cabeza baja, nombró vaguedades.
Alguien vio a una mujer, un paquete abandonado, a la mujer cerca de la casa de Constanza. No había testigos directos dentro de la hacienda que la señalaran. Las acusaciones eran piezas sueltas. Sin embargo, la decisión de Constanza era firme, su voz aún más. Ordenó que Paulina fuera trasladada a la parte cerrada de la casa grande, no como prisionera violentada, sino como huésped vigilada. Era una manera de sostener la acusación sin que pareciera descaro. Carlos sintió la impotencia mordiendo por dentro. No había en su cintura juez, ni en su voz sentencia. Solo tenía la certeza de que debía encontrar la verdad. Se retiró de la casa con la promesa que no pronunció, no a don Esteban ni a Constanza, a Juana, al rancho, pero su mirada fue de quien ha jurado volver con la verdad entre las manos. Mientras tanto, Paulina fue conducida a una habitación con ventana alta. Desde allí, veía la acequia y el jardín que algún día había pertenecido a manos que ahora oprimían con prejuicios. No lloró, su dignidad no pedía lágrimas. Se sentó en el umbral y con la voz baja pronunció el nombre de la pequeña que la había reclamado. Juana. Fue como ponerle a la nostalgia un lugar definido. En el rancho, la noticia corrió como un viento helado. Juana no entendía la magnitud de las palabras, pero comprendía la tristeza en la ausencia de la mujer que ahora había cuidado sus noches. Tía Remedios, que no era de quedarse tranquila, preparó una torta y un atado de leña. Sus ojos se volvieron de lumbre. Fue a la plaza, habló con la señora del puesto de telas y con el muchacho que vendía leche. Recolectó lo que podía, miradas favorables, un testimonio incompleto, la palabra de un capataz que no estaba a sueldo de don Esteban, sino que aún tenía la sensación de justicia en su nombre. El capataz, Miguel, era de manos grandes y de silencio todavía mayor. No gustaba de intervenir en asuntos de señorío, pero había algo en la forma de Paulina que le recordaba a su madre, y esa memoria fue más fuerte que el miedo a meter las narices donde los poderosos no desean que huelan. Cuando Carlos volvió al rancho, Miguel ya estaba allí, con un polvo en la camisa y con la mirada limpia. «Traigo algo que puede ayudar», dijo Miguel, acercándose con paso lento. Le contó a Carlos que había escuchado una conversación en la cocina de la casa grande días antes, una voz fina, amarga, que exigía que se inventara una historia sobre una mujer que pasaba por la puerta. La voz pidió complicidad de quien no tenía nombre. Miguel no había querido intervenir entonces, tenía familia y trabajo, pero ahora, al ver a Paulina retenida, su silencio se le hizo cómplice. Había recogido días atrás un sobre caído de la mesa de Constanza. Lo había guardado pensando que era una nota de cuentas. Se lo entregó a Carlos con manos que temblaban un poco. El sobre contenía más que cuentas. Había un recibo del joyero con el nombre de Constanza, una fotografía a medio doblar donde Constanza aparecía con una pieza que ahora hacía falta, y sobre todo, una carta íntima. La carta no era de amor, ni de confesión directa, sino una nota en la que Constanza se disculpaba por haberse sacado del bolsillo una sortija que, según la carta, debía desaparecer de la vista de su esposo por razones que eran suyas, escritas con descuido. En la misiva, Constanza insinuaba que alguien debía ser culpable y que la mujer sin pasado cercano era la elección más fácil. La letra estaba clara, el motivo oscuro, pero la evidencia apuntaba a lo que Carlos necesitaba, que la acusación podía haber sido sembrada. Con ese sobre en la mano, Carlos no fue al juzgado ni al pueblo a armar una denuncia formal, fue directo a la hacienda, con Miguel como testigo y con la resolución en el rostro de quien ya se había decidido a todo. Don Esteban no quiso recibirlos entre risas, su casa olía ahora a papel removido. Al ver el sobre, los ojos del hacendado se abrieron por un instante. Constanza, al darse cuenta de la magnitud de lo que podía salir a la luz, intentó recuperar el control con palabras afiladas. Habló de falsedades, de la fragilidad de las pruebas, de la facilidad con la que un hombre se deja llevar por su instinto protector. Fue entonces cuando el capataz de la casa de los Salazar, un hombre de nombre Isidro, apareció con algo más en las manos. Un paquete envuelto en un periódico con manchas que delataban haber sido escondido a toda prisa. «Lo encontré en la gaveta del tocador de la señora, señor», dijo con la voz seca.
Estaba junto a sus pañuelos. No sé qué pretendía, pero no lo puso ahí por accidente. Don Esteban palideció. La tensión que se sostenía con arrogancia comenzó a resquebrajarse. Cuando el paquete se abrió, un brillo modesto se dejó ver, la joya que se decía robada junto a una suma de dinero en billetes doblados. También apareció una nota con nombres y fechas. No era prueba de que Constanza hubiese dado la orden de incriminar a alguien, pero sí de que la joya había estado en sus manos. Constanza negó con la fuerza de quien no quiere ver su historia narrada. Alegó que alguien la había plantado, que las manos de la casa podían haber sido usadas para un plan. Pero la carta del sobre, el recibo con su nombre y la moción de un capataz que ya no estaba dispuesto a encubrir dieron una coherencia que las palabras de la señora no pudieron desmontar. Miguel, firme, declaró haber oído la orden de sembrar la evidencia. Otros trabajadores se miraron y poco a poco la palabra de la opresión se volvió rumor de verdad. Don Esteban reaccionó como el hombre que tiene que elegir entre sostener la invención de su gloria y aceptar la evidencia que humilla a quien le pertenece. Se quedó en silencio más tiempo del que su orgullo hubiera querido. Al final habló con voz que intentaba ser ecuánime. Si hay alguien que ha sido puesto en falseamiento, debe ser reparado. No fue un clamor a la justicia pública, sino una concesión privada que, sin embargo, marcó el rumbo. Ordenó que Paulina fuera traída y que se aclararan las cuentas. La marcha de regreso al rancho fue lenta. Paulina no corría. Volvía con la dignidad de quien no permite que la propia vida sea convertida en circo. Juana salió al encuentro con pasos apresurados, y cuando abrazó a la mujer que había cobijado sus noches, se sintió el alivio como una lluvia que por fin encuentra suelo reseco. Carlos miró la escena con una mezcla de rabia y gratitud. Se cruzó con Paulina y sin palabras sostuvo su mirada. Había en ella una serenidad nueva. El miedo seguía allí, pero su lugar estaba siendo ganada por la confianza en quienes habían decidido no callar. No toda la reparación se hizo en una tarde. La gente del pueblo tuvo que comer palabras al ver que su justicia instantánea podía equivocarse. Había quienes aplaudían el valor de Carlos y quienes murmuraban sobre la caída de un orgullo. Constanza, que no era mujer de admitir culpa, teje silencios que golpean a su alrededor. Don Esteban, por su parte, se encontró en la penumbra de una arrogancia que exigía sanación. La reparación social tardó. Hubo disculpas en la plaza, una carta formal de Constanza que nunca pronunció una palabra de perdón en voz alta, y la sensación general de que el equilibrio se alteró. En el rancho, la vida tuvo que recomponerse en detalles. La pasa recogió lo que la mañana dejó, las sonrisas se rehacían a cuentagotas. Paulina volvió a barrer, a encender el fogón, a lavar con cuidado las sábanas. Su trabajo no era redentorismo, sino oficio. Juana le regaló una flor, como quien sella un pacto que no necesita juramentos. Carlos, por su parte, se esforzó por volver a aprender a ser hombre entre símbolos de una valentía que no fuera furia. Hubo una confesión pequeña, más tarde, entre los dos. Una noche en que la cosecha de la jornada quedó lista y el perro roncaba en la puerta, Paulina lo miró con la franqueza de quien no quiere envolver su agradecimiento en promesas. «No vine a buscar nada más que un lugar donde no me empujaran por la lluvia», dijo. Carlos la escuchó y la dejó hablar. «Y encontré a una niña que me ofreció su pan y a un hombre que aún sabe qué es proteger a los demás». Él se sentó junto a ella y sin grandes gestos tomó su mano. No era un gesto teatral, era la correspondencia honesta de dos cuerpos que habían decidido dejar de huir. La casa, en torno a ellos, se ordenó otra vez. La palabra milagro rondó la noche, no en voz alta, sino en el roce de las manos de quien había recuperado confianza para mirar al otro. La restauración no rompió en aplausos. Fue más bien una suma de actos. Carlos fue a la plaza a reclamar respeto por su familia. Los peones sostuvieron conversaciones más serenas con los vecinos. Tía Remedios organizó una comida donde muchas bocas se reconciliaron con la idea de la prudencia antes de la condena pública.
Se crearon costuras donde antes solo había rasgaduras. Y en medio de todo, Juana fue la prioridad. Su risa volvió a ser la música más atendida. Ella no necesitaba discursos, necesitaba la certeza de que la gente que la cobijaba no sería arrancada por la sencilla lujuria del rumor. Con el paso de las semanas, la familia creció en confianza. Paulina remendó más de una prenda de la casa. Ayudó a mejorar el orden de la despensa. Algunas noches enseñó a Juana a leer letras que nunca antes habían sido pronunciadas con cariño. Carlos la vio hacer todo eso, y por las mañanas se encontraba menos rígido. Volvió a beber café en la mesa principal. Volvió a acomodar la silla de la cocina con el gesto que antes solo había ejercido por necesidad. No se trataba de olvidar a María, su esposa. Ella seguía viva en cartas guardadas y en la marca que dejó en la casa. Se trataba de permitir que la casa volviera a tener otro latido. Sin embargo, la historia no flotó sin riesgo. Constanza, lastimada en su orgullo, movió piezas. Demandó que la justicia local verificara el asunto. Pidió que se revisaran bienes. Insinuó que la mentira podría haber sido producida por venganzas personales. El proceso fue lento y en algún momento doloroso. Paulina tuvo que declarar en voz firme su inocencia. No hubo discursos épicos. Dijo la verdad con la claridad de quien no tiene por qué adornarla. Los documentos, los testigos que Miguel y otros habían aportado, fueron suficientes para que el caso no derivara en una manada. La ley no fue el héroe final. La honestidad colectiva, la suma de voces que se negaron a silenciar, fue la que sostuvo la posibilidad de reparación. La comunidad tardó en sanar las costumbres. Algunos estigmas se quedaron, pero otros fueron barridos por la evidencia de que si la acusación era ligera, la reparación podía ser más sólida aún. Don Esteban se enfrentó a la fragilidad de su propia cúpula social. Sus decisiones futuras tendrían que flotar sobre la responsabilidad. En su casa hubo silencio, y en ocasiones la noche le trajo a su sala la sensación de lo que había costado la afirmación de su esposa. Ninguna de esas cosas redimía lo que había ocurrido. Solo mostraba que la verdad, cuando es defendida, puede reordenar incluso instituciones. Pasaron los meses. La primavera traería flores al rancho y la sensación de que el aire, alguna vez enrarecido, volvía a ser respirable. Paulina, libre de carga, fue cambiando su forma de mirar el mundo. Ya no era una caminante al borde del precipicio. Era una mujer con trabajo, con un lugar que le pertenecía por derecho de entrega. Carlos acompañó cada uno de esos pasos con discreción. No hubo declaraciones en plaza ni grandes promesas. Lo que cambió fue la forma en que se miraban al despertarse. 6 meses después, la casa del rancho parecía otra, no porque hubiera dinero nuevo, ni porque la hacienda hubiera cedido tierras, porque el interior se había llenado de voces. Juana, crecida en centímetros y en ternura, ayudaba ahora a trenzar el pan. Paulina había enseñado a cultivar un pequeño huerto que contra todo pronóstico prosperó. Había tomates, rabanitos, hojas verdes que la niña arrancaba con manos felices. La mesa se llenaba de platos sencillos, y el fogón, casi siempre encendido, devolvía una luminosidad que no era lujo, sino vida. Una tarde, cuando la puesta del sol tiñó el cielo de colores que parecían promesas, Carlos y Paulina estuvieron fuera, mirando el corral. Había trabajo por delante: ordeñar una vaca, revisar una puerta, hablar con el jornalero sobre aires de la cosecha. Pero se permitieron no hablar de lo urgente. Se sentaron en el escalón de la puerta y Juana corrió para traerles un vasito de leche tibia. La niña tenía una mancha de harina en la frente y una sonrisa que no necesitaba explicación. En ese silencio compartido, Carlos buscó palabras que aún no usaba.
Las encontró en la forma en que Paulina sostenía la mirada, en la honestidad sin pedestales que ella mostraba cada día. No hubo grandes gestos. Él inclinó el rostro y con una voz que había aprendido a contener para no prometer lo que no estaba seguro de dar, dijo algo que le brotó del pecho como una verdad obvia. Llegaste aquella Nochebuena con harapos y frío. No trajiste un trono, ni un cetro, ni la palabra perfecta. Viniste con las manos llenas de voluntad. Desde entonces, las noches volvieron a tener gente dentro. Por eso te digo... Se detuvo, buscando la frase justa, y al final la dejó salir como quien deposita una joya, humilde y cierta. Eres el milagro que buscaba. Paulina no respondió con enormes confesiones, respondió con la transparencia de quien reconoce un regalo en su sitio. Sonrió, y la sonrisa fue un conjunto de agradecimientos que no necesitaban más. Juana se acercó y abrazó a ambos como si de ese lazo dependiera la continuidad del mundo. El rancho, que había conocido la implacable seca del dolor, parecía ahora envuelto en una promesa que no era de riquezas, sino de pertenencia. La palabra milagro en la casa de los Vázquez dejó de sonar como algo sobrenatural inalcanzable y empezó a nombrar pequeños actos: la valentía de un hombre para no callar, la decisión de un capataz de contar lo que había oído, la paciencia de una mujer para volver a confiar y el valor de una niña que pidió abrir la puerta. Todo eso junto fue el prodigio que transformó la Nochebuena en un comienzo que no era mágico por imposible, sino por humano, porque la gente digna hizo lo suyo. En el pueblo, la historia se contó en voces diferentes. Algunos la cantaron como ejemplo de bondad, otros como advertencia para no juzgar pronto. Tía Remedios, cada vez que iba al mercado, reclamaba a quien la escuchara que las personas merecen más tiempo y menos rumores. Don Esteban hizo algunos arreglos con su casa. Constanza, aunque nunca pública, aprendió lo que no se aprende fácilmente, que el orgullo puede quebrar la fortuna. La vida siguió con sus ritmos. Se ganó trabajo, se compartieron cenas, se velaron malas noticias y se celebraron cosechas. Paulina tejió un chal y lo puso en la mesa. Carlos lo tomó con respeto. No hubo juramentos grandilocuentes. Hubo decisiones cotidianas. Más que la gloria, existió la reconstrucción paciente. La noche en que Juana sopló una vela de cumpleaños, la casa entera pareció exhalar. Los vecinos llegaron, casualmente o por invitación, y la mesa se llenó de voces. Carlos alzó su taza y, sin grandes discursos, pidió una bendición simple. Por lo que fuimos y por lo que queremos ser. Paulina apretó su mano. Ella, que había llegado en harapos, ahora ocupaba un lugar donde su pasado ya no era un sello, sino una historia que podía contar sin miedo. Al final, la frase que había nacido como confesión en la penumbra se repitió, no como eco, sino como sello. Eres el milagro que buscaba. No fue una promesa de que la vida sería fácil, ni una garantía de que no habría nuevas pruebas. Fue una manera de nombrar que la salvación había ocurrido en lo pequeño, en la apertura del hogar, en el recto uso de la verdad, en la valentía de no callar. Fue una luz tenue, pero suficiente para guiar sus pasos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros muchas veces llegan envueltos en harapos y en manos que se ofrecen. Suscríbete para más relatos que celebran la fe en lo humano.